Universidad Contemporánea de las Américas, Campus Zitácuaro, Doctorado en Educación, primer cuatrimestre, asignatura Teorías del Aprendizaje, trabajo David Ausubel, docente, doctora Cristina Ríos Hernández, alumna Gloriela Aroaro, Zitácuaro, Michoacán, febrero de 2023. Teoría del Aprendizaje Significativo, David Ausubel, alumna Gloriela Aroaro. David Paul Ausubel, 1918-2008. David Paul Ausubel nació en 1918 en Nueva York, hijo de una familia judía. Estudió medicina y psicología. Fue cirujano y asistente en psiquiatría. En 1976 fue premiado en la Asociación de Psicología por su contribución a la psicología de la educación. En vida frecuentó las universidades de Pensilvania y Middlesex, graduándose en psicología y medicina. Hizo 3 residencias en diferentes centros de psiquiatría. Se doctoró en psicología del desarrollo en la Universidad de Columbia, donde fue profesor por muchos años en el Teachers College. Fue profesor también en las facultades de educación de las universidades de Illinois, Toronto, Berna, Múnich y Salesiana de Roma. Al jubilarse, volvió a la psiquiatría. En los últimos años de vida se dedicó a escribir nuevos libros. Falleció el 9 de julio del 2008. David Ausubel. Ausubel desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos del constructivismo moderno. Se aplica al concepto cognitivo de aprendizaje, donde una persona interactúa con su entorno e intenta dar sentido a lo que percibe. Para Ausubel, las teorías y métodos de enseñanza han de estar relacionados con la actividad que se realiza en el aula y con los factores cognitivos, afectivos y sociales que en ella influyen. Su teoría del aprendizaje significativo verbal supone la necesidad de tener en cuenta los conocimientos previos del alumno para construir desde esa base los nuevos conocimientos, respetando la relación lógica entre ellos. De este modo, el aprendizaje significativo enriquece la estructura cognitiva que, en interacción, a su vez, va modificándose. Este tipo de aprendizaje se opone al puramente memorístico, en el que los conocimientos llegan a ser memorizados, pero no articularse en una estructura cognitiva que a su vez permita la recepción de otros nuevos. En el aprendizaje memorístico, la incorporación de conocimientos es arbitraria y débil, y por ello se pierden con facilidad. Para que el aprendizaje sea verdaderamente efectivo, tanto los materiales educativos como los profesores han de partir de lo que el alumno ya sabe, fomentando el crecimiento de sus estructuras cognitivas con nuevas aportaciones graduales que encajen progresivamente y den a la vez respuesta a la necesidad del individuo de conocer y dar sentido a su entorno. David Ausubel, idea central de la teoría del aprendizaje significativo. Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese tomándolo en cuenta. Ausubel, 1968. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Es la combinación de los conocimientos previos que tiene el individuo con los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. David Ausubel, teoría del aprendizaje significativo. La teoría de Ausubel es cognitiva. Explica el proceso de aprendizaje significativo en el aula a través de la comprensión, transformación, almacenamiento,
Uso de la información envueltos en la cognición. Para David Ausubel, el aprendizaje se clasifica en categorías. Categoría intrapersonal. La categoría intrapersonal se refiere a los factores internos del alumno. Incluye las variables de la estructura cognitiva, que son los conocimientos previos importantes para la asimilación de otra tarea de aprendizaje dentro del mismo campo, y considera la disposición del desarrollo, que se refiere a la dotación cognitiva del alumno por la edad que tiene. Categoría situacional. La categoría situacional incluye la práctica que se refiere a la frecuencia, distribución y método de realimentación y condiciones generales. Esta categoría incluye el ordenamiento de los materiales de enseñanza, que incluyen la función de cantidad, dificultad, dimensión de los procesos, lógica interna, secuencia, velocidad y uso de apoyos didácticos. Ciertos factores sociales y de grupo como el clima psicológico del aula, cooperación y competencia, el estrato social, segregación racial y marginamiento cultural. Características del profesor en función de sus conocimientos, competencias cognitivas, conocimiento de la materia, competencia pedagógica, personal y actitudinal. Categoría cognitiva. La categoría cognitiva incluye los factores intelectuales objetivos, las variables de la estructura cognitiva, la disposición con respecto al desarrollo, la capacidad intelectual, la práctica y los materiales didácticos. Categoría afectivo-social. La categoría afectivo-social remite a la motivación, actitudes, personalidad, factores de grupo y sociales y las características del profesor. David Ausubel, Novak y Hanesian distinguen tres tipos de aprendizaje significativo. Aprendizaje de conceptos. Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: formación y asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio, características del concepto se adquieren a través de la experiencia directa en sucesivas etapas de formulación y pruebas de hipótesis. Aprendizaje de representaciones. Ocurre cuando se igualen significados, símbolos arbitrarios con sus referentes, objetos, eventos, conceptos, y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. Aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. De acuerdo a David Ausubel, para asimilar tiene que haber predisposición para enfrentarse a una nueva información. También, para asimilar en la estructura cognitiva, se permite al estudiante darle un significado y sentido a lo que se le presente. Esto lo lleva a hacer conexiones entre las informaciones. El aprendizaje significativo. Para lograrse debe elegirse un método y tomar en cuenta la exposición verbal con conocimientos sólidos y menos insignificantes, permitiendo la interacción del maestro-alumno. También se necesita una estructura cognitiva y forma de estructurar la información. Exponentes: Ausubel. El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Vygotsky. Todo depende de las relaciones existentes entre el niño y su entorno. Enseñanza potencialmente significativa. Aprendizaje mecánico. Almacenamiento literal, arbitrario, sin significado, no requiere comprensión. Resulta en aplicación mecánica a situaciones conocidas. Aprendizaje significativo. Incorporación sustantiva, no arbitraria, con significado, implica comprensión,
transferencia, capacidad de explicar, describir, enfrentar situaciones nuevas. Tipos de aprendizaje dentro del salón de clases. Aprendizaje por descubrimiento. El contenido principal a ser atendido no se proporciona. El alumno debe descubrirlo e incorporarlo significativamente en la estructura cognitiva. Aprendizaje por recepción. El contenido se presenta en su forma final. El aprendizaje significativo se da por aprendizaje por recepción, aprendizaje por descubrimiento guiado, aprendizaje por descubrimiento autónomo. El aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento están en un continuo diferente de lo que existe entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico, adaptado de Novak 1977. Ejemplo: aprendizaje significativo, intercambio y adaptación de significados, actividades colaborativas. Aprendizaje mecánico, clase magistrales, contenido de libros de texto, copiar, memorizar y reproducir, tablas de multiplicar. Todo ello pertenece al aprendizaje por recepción. Aprendizaje significativo, instrucción, audio tutorial bien diseñada. Aprendizaje mecánico, trabajo de laboratorio en los liceos, aplicación de fórmulas en solución de problemas. Todo ello pertenece al aprendizaje por descubrimiento guiado. Aprendizaje significativo, investigación científica, creación musical. Aprendizaje mecánico, gran parte de la investigación de rutina o producción intelectual, solución de rompecabezas por ensayo y error. Todo ello pertenece al aprendizaje por descubrimiento autónomo. Condiciones para la ocurrencia del aprendizaje significativo. Material potencialmente significativo. El material debe tener significado lógico. Conceptos y proposiciones pertinentes y significativos deben estar disponibles en la estructura cognitiva. Disposición para aprender. El aprendiz debe presentar una disposición para relacionar de manera sustantiva y no arbitraria el nuevo material, potencialmente significativo, a su estructura cognitiva. Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición, recepción, ya que éste puede ser igual de eficaz. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento como estrategia de enseñanza y puede lograr un aprendizaje significativo. David Ausubel plantea que toda situación de aprendizaje, sea lo que se aprende, cómo se aplica, pueden analizarse conforme a dos dimensiones. Dimensiones del aprendizaje según Ausubel. Primera dimensión. Hace referencia al tipo de aprendizaje realizado por el estudiante. Se pasa del aprendizaje memorístico a un aprendizaje plenamente significativo. Segunda dimensión. Se refiere a la estrategia de instrucción planificada para fomentar ese aprendizaje, logrando el descubrimiento espontáneo por parte del alumno. Teoría del aprendizaje significativo. Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno. No solo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permitan conocer la organización de la estructura cognitiva del educando,
lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa. Esta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con mentes en blanco. Podemos ver una imagen que dice, si relaciono lo que estoy haciendo con lo que ya sé, será un aprendizaje significativo. Principio de asimilación. La asimilación es un proceso en el que las ideas o conocimientos previos se modifican y desarrollan, tornándose cada vez más diferenciados, por lo que adquieren nuevos significados. La asimilación obliteradora ocurre inmediatamente después de producirse el aprendizaje significativo. En esta etapa, las nuevas ideas se vuelven espontáneas y progresivamente menos disociables de los sucesores. Es necesario mencionar que la asimilación obliterada sacrifica un fuerte volumen de información detallada y específica de cualquier cuerpo de conocimientos. Procesos del postulado de Ausubel para que ocurra el aprendizaje significativo. Aprendizaje subordinado, asimilación. Se da de dos maneras. Derivativo. Cuando las nuevas ideas o conceptos son relacionadas subordinadamente con las ideas relevantes previas de mayor nivel de abstracción. Este puede ser derivativo cuando la nueva información representa un ejemplo específico de los conceptos ya existentes. Correlativo. Es correlativo cuando nuevos conocimientos son una extensión, elaboración o cualificación de los conocimientos preexistentes. Aprendizaje supraordenado. Supone que los conceptos existentes en la estructura cognitiva son de menor nivel de generalidad, abstracción e inclusividad que los nuevos a aprender. Aprendizaje combinatorio. Cuando la nueva información no puede relacionarse de manera subordinada o supraordenada con ideas relevantes específicas preexistentes en la estructura cognitiva, sino con ideas generales. Es como si la nueva información fuera potencialmente significativa con toda la estructura cognitiva. Características del aprendizaje significativo. 1. Los conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. 2. El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes elementales, la actividad constructiva y la interacción con los otros. 3. El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad por parte del alumno. 4. Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento. 5. Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 6. Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. El aprendizaje significativo se alcanza cuando las ideas tienen conexión directa con la estructura que posee el alumno, permite establecer relaciones con los nuevos datos. Conclusiones. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Ausubel desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos del constructivismo moderno. Se aplica al concepto cognitivo de aprendizaje, donde una persona interactúa con su entorno e intenta dar sentido a lo que percibe. El trabajo de Ausubel generalmente se compara con el trabajo de Brunner, porque ambos tenían puntos de vista similares sobre la naturaleza jerárquica del conocimiento. Sin embargo, Brunner dio más énfasis al proceso de descubrimiento. Por otro lado, Ausubel estaba fuertemente orientado hacia los métodos de aprendizaje verbal, de hablar, leer y escribir. Ausubel estuvo influenciado por la enseñanza de Jean Piaget. Sus ideas resultaron ser bastante similares a los conceptos de esquemas conceptuales de Piaget, y Ausubel relacionó esto con su explicación
de cómo las personas adquieren el conocimiento. David Ausubel teorizó que las personas adquieren conocimiento principalmente al exponerse directamente a él en lugar de a través del descubrimiento. En 1973, Ausubel se retiró de la vida académica y se dedicó a su práctica psiquiátrica. Durante su práctica psiquiátrica, Ausubel publicó muchos libros, así como artículos en revistas psiquiátricas y psicológicas. En 1976, recibió el premio Thorndike de la Asociación Americana de Psicología por contribuciones psicológicas distinguidas a la educación. Trabajo elaborado por Gloriela Aro, maestra de grupo primaria, Guasave, Sinaloa. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado.